Si llevas años intentando cambiar tu cuerpo sin poder sostenerlo, si ya probaste de todo y en algún momento empezaste a pensar que el problema sos vos, este video es para vos. Hay una escena que probablemente conoces muy bien. Llegaste destruida del trabajo y de las responsabilidades del día. Abrís algo para comer, quizás no porque tengas hambre real, sino porque necesitas aliviar algo adentro. Lo comes. Y mientras lo comes, ya sabes lo que viene. La culpa que ya le estás sintiendo en ese mismo momento y te prometes que mañana va a ser diferente, pero te lo prometiste antes una y mil veces más. Si esto te suena, quédate, porque lo que te voy a contar no es lo que ya escuchaste mil veces. Antes de entrar en la ciencia, quiero contarte algo. Te voy a mostrar la historia de cuando mi cuerpo, mi mente y mi energía dejaron de acompañarme. Y lo que lo ordenó por dentro, cambió mi cuerpo y cambió mi vida para siempre. Quédate porque al final de este video te voy a decir cómo aplicar la herramienta que une psicología y espiritualidad y la que más me transformó internamente. Algo que incluso años de terapia no pueden lograr. Estoy segura que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Soy Agus, co-founder de Cuerpo Dorado junto a Fede. Soy biotecnóloga y me formé en nutrición para la pérdida de grasa y en PNL. Trabajé en laboratorios de fecundación in vitro, de genética, de biología celular. Sabía exactamente qué le pasa a una célula bajo estrés. Sabía lo que tenía que comer, sabía cómo entrenar porque lo tenía Fede y tenía toda la información. Y aún así no podía, no porque me faltara disciplina, sino porque nadie me había explicado algo que lo cambia todo. El problema nunca fue la dieta ni el entrenamiento. Fue el estado interno desde el que ejecutaba todo eso. Y esto no me pasó solo a mí, es exactamente lo que vivieron todas las mujeres que hoy ya pasaron por nuestro protocolo y lograron de una vez para siempre la transformación que llevaban años buscando. Fede es licenciado en Ciencias del Ejercicio con más de 10 años y más de 500 personas acompañadas. Y cuando yo estaba en mi peor momento, a él se le quemaron los papeles conmigo. Tenía todas las herramientas del lado físico y aún así ninguna alcanzaba. Cuando yo empecé a aplicar esto, él lo vio funcionar en mi cuerpo antes de entenderlo en la teoría y después lo empezó a aplicar él mismo. Eso quiere decir que el experto en ejercicio y nutrición lo necesitó tanto como yo. Y eso dice algo importante sobre qué nivel del problema estábamos ignorando los dos. Si en algún momento mientras escuchás esto sentís que resuena con lo que vivís, comenta quiero en este video. Al final te cuento exactamente de qué se trata, lo que más me transformó y cómo accedes. Cuando me fui a Australia tenía todo para estar bien y sin embargo siento que algo se empezó a romper desde adentro. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, ya nerviosa, ansiosa. Trabajaba 12 horas en inglés, manejando maquinaria que nunca había tocado con ese perfeccionismo mío que quería hacerlo todo bien desde el primer intento. Cuando llegaba a mi casa, a donde dormíamos, ya no quedaba nada. La cabeza la tenía quemada, el cuerpo destruido. Y ahí empezaba el ritual. Lo primero que hacía era ir a buscar azúcar. Me sentaba en la cama y me comía tabletas enteras de chocolate. Y mientras lo comía, sentía la culpa instalarse desde ese mismo momento. Y mientras más comía, más culpa sentía. Y cuanto peor me sentía, más comía para apagar esos pensamientos. Lo que yo no sabía en ese momento es que mis células habían aprendido a reclamar esa química. Y ya está documentado por la ciencia que las emociones son neuropéptidos. Son mensajeros químicos que se adhieren a los receptores en todas las células de nuestro cuerpo. Cuando esa química se repite durante meses o años, las células se vuelven literalmente adictas. Y si un día no reciben esa dosis, envían señales de privación al cerebro que genera pensamientos y situaciones que produzcan más de esa misma emoción. Por eso era que el loop, ese patrón que se repetía, no paraba aunque yo supiera perfectamente lo que estaba pasando y lo que debería hacer en ese momento. Y no era la falta de voluntad, era dependencia química de mi cuerpo. Y cada vuelta de ese comportamiento la reforzaba.
Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas y cada repetición construyó una especie de autopista neuronal hasta que ese circuito empezaba solo antes de que yo misma pudiera elegir, porque ya estaba emocionalmente reforzado en el tiempo. Un día me acuerdo que me miré al espejo y me dije cosas horribles. Y ahí pensé, ¿cómo es posible que yo, que siempre supe exactamente cómo cuidar mi cuerpo, esté así? Y eso era lo que más me dolía. No era la panza, la celulitis y mis piernas. Era de alguna manera sentirme como una contradicción porque podía con todo menos con esto. Y si alguna vez sentiste esto, quiero que sepas que no sos la única y que no tiene nada que ver con quién sos. Quiero que te hagas una pregunta y la anotes si tenés papel cerca. ¿Desde qué estado interno ejecutaste todos los intentos anteriores de mejorar tu cuerpo? Pensalo. ¿Desde la culpa? ¿Desde la exigencia? ¿Desde el rechazo a lo que veías en el espejo? Porque el estado interno desde el que ejecutas el plan determina la señal que tu cuerpo recibe. Y esa señal determina el resultado, independientemente del plan. Tu cuerpo no está fallando, está simplemente obedeciendo. La ciencia lo explica con una claridad que, cuando lo entendés, no podés volver a mirarte al espejo de la misma forma. Los mecanismos de crecimiento y los mecanismos de protección no pueden operar al mismo tiempo en una célula. Son biológicamente incompatibles. Cuando el sistema nervioso está en modo supervivencia y, de hecho, cualquier mujer que manejó decisiones, presión y urgencias todo el día definitivamente está así, el cortisol le manda a cada célula una instrucción muy clara. No sueltes grasa, no construyas músculo, acumula reservas de emergencia, sin importar lo que comas, sin importar cuánto entrenes. La señal biológica de amenaza tiene más peso que cualquier plan de entrenamiento o nutrición. Y en el centro exacto del cerebro hay una glándula del tamaño de un grano de lenteja, la glándula pineal, que trabaja en sinergia con la pituitaria. Es como la directora de orquesta de todas las hormonas del cuerpo. Cuando el cortisol y los malos hábitos las suprime, el sueño no llega a fases profundas donde se secreta la hormona de crecimiento, que es la principal hormona anabólica natural, la que construye músculo y oxida grasa mientras dormís. Y eso explica por qué podés dormir 8 horas y aún así levantarte destruida. ¿Por qué entrenás y no ves cambios? Y no es que hay algo que está roto en vos, es que el sistema que regula todo eso lleva tiempo operando en modo emergencia. Pensá en 2 escenarios y anotalos. En el escenario A, todo sigue igual. El mismo ciclo, el mismo patrón, el mismo loop. ¿Dónde estás en 6 meses? ¿Qué sigue sin cambiar? ¿Qué costo tiene ese loop en energía, en confianza, en presencia y en relación con tu cuerpo? En el escenario B, el estado interno cambia. Imagina ser esa versión tuya que se levanta con energía real, no con el cuerpo destruido antes de que el día empiece. Que come, disfruta y sigue con el día sin cargar culpa ni prometerse nada para el lunes. Que entrena de forma inteligente, sin matarse, sin que el gym sea una obligación que se posterga siempre, porque sabe que las acciones mínimas alineadas producen resultados cuando el estado interno está regulado. Que llega al final de la semana más exigente del mes y su cuerpo la acompañó en lugar de sumarle problemas. Que habita su cuerpo en paz, con libertad y con coherencia. Esa versión no necesita más fuerza de voluntad, necesita un sistema diferente. No te pido que pienses ahora en cómo llegar a ese escenario todavía, solo te pido que lo veas. Si hasta acá esto tiene sentido para vos, en la descripción también te dejamos el link al video donde explicamos exactamente cómo funciona el sistema completo. Míralo después de este porque es la continuación. Joe Dispenza lo explica con precisión. El mayor hábito que tenemos que dejar no es de comer mal ni saltarse el entrenamiento. Es el hábito de ser la misma persona que genera estas decisiones. A los 35 años, el 95% de quienes somos opera como un programa automático subconsciente. Esos programas se instalaron antes de los 6 años, cuando el cerebro operaba sin filtro crítico. Todo entró directo al subconsciente antes de que pudieras evaluarlo. La narrativa de soy la que no puedo, esto no es posible para mí, si aflojo pierdo, no la elegiste vos, la absorbiste. Y opera en automático cada vez que arrancas algo de nuevo. Por eso, el resultado siempre rebota.
no porque te relajaste cuando llegaste, sino porque el cuerpo nuevo estaba siendo sostenido por una identidad vieja. Y cuando de alguna manera la motivación bajó, la identidad vieja recuperó el control. Imagina ser esa versión tuya que ya no llega al momento crítico de la tarde y pierde todo lo que había logrado. Que cuando aparece el impulso, el estado interno tiene una vía diferente disponible y la elige sin esfuerzo, de manera natural. No porque esté controlando, sino porque ya no necesita lo que antes buscaba en la comida. Que cuando comete un error no lo convierte en abandono total y no dice ya fue, porque su identidad ya no depende de la perfección. Que se para al espejo y lo que ve no le genera rechazo, sino algo mucho más simple y mucho más poderoso: reconocimiento. Esa es la versión que vive en un estado de libertad y coherencia, no de control, no de esfuerzo, no de sacrificio, de libertad y coherencia. Y esa versión existe, pero afuera de ese estado de supervivencia o peligro. El estado en que el sistema nervioso sale de modo protección y el cuerpo puede crecer, regenerarse y responder. Anota cómo se ve ese día para vos. Ese es el mapa de la identidad que tu sistema interno tiene que instalar. Cuando estaba en Australia, mi psicóloga me recomendó las activaciones de alquimia solar desarrolladas por Lita Donoso, una psicóloga clínica y transpersonal con más de 30 años de experiencia. Y mi primera reacción fue exactamente la que probablemente tenés ahora. Honestamente, en ese momento no entendía qué tenía que ver con mi cuerpo. Y encima yo había intentado meditar y me daban ataques de ansiedad, la mente no paraba y concluí que eso no era para mí. Pero esto no es una meditación. Y esa distinción es totalmente neurológica, no filosófica. La activación usa respiración consciente, foco, intención y visualización guiada para llevar al cerebro, al principio, de ondas beta, que es el estado de alerta constante donde vivimos, a ondas alfa y tita, donde ocurre algo más que ninguna práctica de relajación genérica produce. En ese estado también el filtro entre el consciente y el subconsciente se disuelve. La neuroplasticidad está disponible al máximo y la carga emocional que el cuerpo memorizó durante tantos años como normalidad, la culpa, el autoataque, la frustración de cada intento fallido, puede disolverse a nivel celular. No gestionarse como en terapia, disolverse para siempre. Y acá hay algo muy importante. El lenguaje simbólico de la visualización de esta herramienta de activación de los centros superiores evoca códigos profundos y eso no es nada decorativo. Habla directamente al hemisferio emocional e intuitivo del cerebro que no responde a instrucciones racionales, pero sí responde a nuestra verdadera esencia, poderosa y sutil, que va más allá del cuerpo y la mente. Hay una parte de la activación que representa ese espacio profundo donde operan los patrones automáticos y que representa esa capacidad innata y nuestro poder interno de transformar lo que ya no sirve. No destruirlo, en realidad transformarlo, porque la energía no desaparece, se reorganiza, se transforma. A través de la activación, esa conexión con tu mejor versión, con ese estado de libertad y coherencia, no es motivación ni tampoco son afirmaciones vacías. Es exactamente el modo creación que describe Joe Dispenza. El estado donde el cuerpo deja de protegerse y empieza a crear la nueva realidad, donde dejas de repetir ese mismo patrón de hace años y con esa energía que ya está disponible, creas tu cuerpo que soñás. Y como científica te cuento que esto tiene muchísimo sentido. El HeartMath Institute documentó que cuando pensamiento y emoción se alinean en coherencia sostenida, esa coherencia produce cambios medibles en la expresión génica. Cuando se une un pensamiento y una emoción elevada, el ADN deja de ser un archivo de solo lectura. Responde a ese estado interno en tiempo real. Y yo lo estudié en el laboratorio. Sé exactamente qué significa que una célula reciba una señal diferente del ambiente y cambie lo que expresa. Cuando lo viví en mi propio cuerpo, entendí que no era una metáfora. Era epigenética en tiempo real y fue en ese momento cuando entendí algo que la física cuántica ya venía demostrando. Nuestro cuerpo no es solo materia, es energía y la energía se puede moldear.
Joe Dispenza publicó en noviembre de 2025 en Communication Biology que 7 días de este tipo de prácticas producen reprogramación biológica medible a nivel neural y molecular. O sea, hay redes neuronales reorganizadas, hay neuroplasticidad aumentada y el metabolismo mejorado, sin ninguna intervención externa ni tampoco farmacológica. Una resonancia magnética publicada en una revista científica muy importante mostró que la práctica modifica parámetros fisiológicos reales. Y eso no es nada volado, es el mecanismo que el fitness convencional nunca consideró. Y a partir de ese momento, cuando entendí eso, todo tuvo muchísimo más sentido para mí. La verdad es que las primeras veces que hacía las activaciones no pasaba nada extraordinario. Me preguntaba, ¿qué es esto? Pero algo me llevaba a volver a hacerlas. Y en algún momento, y no fue un día fabuloso, un día normal, noté que el ruido bajó. Dormí mejor, apareció algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. No motivación, paz. Y cuando apareció esa paz, mi cuerpo empezó a responder. La necesidad del azúcar del chocolate fue perdiendo fuerza sola. No porque me lo propusiera desde el sacrificio o desde la restricción, sino porque el sistema nervioso ya no la producía con la misma urgencia. La inflamación bajó, la energía real apareció y ese plomo que cargaba, el odio, la culpa, la frustración, la vergüenza, se fue transmutando en oro. Y me encanta esta metáfora porque para mí ese oro es amor hacia mi propio cuerpo. Es paz, es propósito, es conexión con mi mejor versión. Un día miré para atrás y vi algo imposible de ignorar. Mi cuerpo estaba cambiando, mi energía estaba cambiando, mi relación con la comida estaba cambiando, todo sin esos niveles de esfuerzo que yo siempre había sentido que eran de alguna manera obligatorios. Solo por sentarme 10 o 15 minutos todos los días. Y ahí entendí que no había vuelta atrás. En ese contexto, ¿qué significa eso sobre tus intentos anteriores de cambiar tu cuerpo? ¿Qué significa eso sobre quién sos como persona? Porque no fallaste vos, falló el nivel de intervención. Por eso, lo ideal es intervenir simultáneamente en 3 niveles que se potencian entre sí. El primero y el más importante es el estado fisiológico. Regular el sistema nervioso, activar la glándula pineal y todos los centros superiores, bajar el cortisol y crear el terreno biológico desde el cual el cambio físico es posible. Sin ese nivel, todo lo demás trabaja sobre un estado interno que está en modo supervivencia. El segundo es la identidad, hacer consciente el 95% del subconsciente, detectar el patrón específico que produce el abandono en tu caso y reescribirlo ahí exactamente donde vive, en los circuitos neuronales, en la memoria celular, en los pensamientos, las creencias y los bloqueos. El tercero es la acción física mínima, entrenamiento y nutrición aplicados sobre un cuerpo que ya está en modo creación. El mismo plan produce resultados completamente diferentes según el estado desde el cual se ejecuta. Entonces es estado, identidad y acción mínima. Ese es el orden correcto. El fitness convencional siempre empezó por la acción y asumió que el resto ya estaba resuelto, pero no lo estaba. No fue que no tuviste disciplina, no fue que tu cuerpo tiene algo raro, no fue que no encontraste la dieta perfecta o el plan perfecto. Fue que estabas intentando cambiar tu cuerpo desde el mismo estado interno que lo llevó a ese punto y lo mantiene en ese lugar. Durante años intenté cambiar mi cuerpo. Lo que no entendía era que mi cuerpo estaba respondiendo perfectamente al estado interno desde el que estaba viviendo. Cuando cambió el estado, cambió todo lo demás. Y vos no sos diferente. Tu biología funciona exactamente igual. Si mientras escuchaste esto sentiste que te estaba describiendo de alguna manera, en la descripción dejamos un enlace, hacé clic ahí y mándanos la palabra dorado por Instagram. Lo que más me transformó, lo que ordenó todo por dentro y cambió mi cuerpo y mi vida, y a Fede también lo ayudó un montón, te lo compartimos directamente. Nos vemos en el siguiente video.